7 de la mañana con 43 minutos, seguimos haciendo radioanálisis y abordando los temas que más interesan y que marcan la agenda noticiosa. La semana pasada salió de la prisión preventiva el abogado Luis Hermosilla, conocido por el caso Audios, por ejemplo, y para hablar de ese tema estamos en contacto con la abogada y diputada independiente Camila Musante para abordar justamente esta salida y sus implicancias. Diputada, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Gracias por responder a nuestro llamado. Para comenzar con esta conversación, diputada, si nos puede dar su mirada general respecto a este cambio de medidas cautelares, porque claro, Hermosilla no sale de la prisión, sino que se cambian sus medidas cautelares, pasa a arresto domiciliario, y ahí se dan una serie de argumentos que han sido bastante criticados. ¿Cómo lo ve usted? Lo veo con mucha preocupación y creo que puede ser una primera señal del camino de la impunidad del famoso caso Audios, que espero que no se termine concretando. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente, ¿cómo se justifica que este señor Hermosilla, que solamente con un teléfono celular, que solamente a través de las redes de contacto que él tenía, pueda estar hoy día en su casa con un arresto domiciliario? Es verdad, pero finalmente libre para poder continuar ejerciendo sus operaciones. También aparecieron unos videos donde mostraban diligencias que él habría realizado en sus oficinas, ¿no? Que no se habían dado a conocer. Tenemos también otro antecedente gravísimo, que es que él mandó a quemar una oficina. O sea, estamos hablando de una persona que no tiene ningún problema a la hora de establecer contacto con otras, de solicitarles por encargo que cometan delitos para poder tapar lo que aún no conocemos del caso Audios, porque yo estoy segura que solamente hemos visto la punta del iceberg de esta forma de corrupción dentro de nuestro poder judicial a través de operadores como Hermosilla. Y creo que es una muy mala señal que se le haya revocado la prisión preventiva por un arresto domiciliario. Creo que efectivamente se corre el riesgo en que en la investigación se vean afectadas las diligencias, que desaparezcan porque no prueban las propias palabras de él, vayan a quemar la oficina. Y finalmente, me parece que esto también tiene que ver con el hecho de que todavía no se ha avanzado en la formalización del exministro del Interior, Andrés Chadwick, socio de Hermosilla, y no solamente un socio con quien compartía oficina, un socio a quien le encargaba que nombrara ministros, jueces, que le facilitara y le ayudara en la tramitación del proyecto Parque Capital. O sea, yo creo que si nosotros no actuamos, me refiero a la institucionalidad, de una manera ejemplar en este caso, la verdad es que la desconfianza ciudadana ya está absolutamente instalada. Entonces, por otro lado, en el Congreso Nacional estamos avanzando para modificar el actual sistema de nombramiento de los jueces, ministros, etcétera, porque no queremos que quede la apertura para que alguien como Hermosilla pueda agarrar el teléfono y a pedido de un Chadwick o de cualquier otra agente con interés económico o político pueda empezar a solicitar después que se redacte una sentencia de una manera o de otra. Queremos independencia del Poder Judicial. Pero son escenarios que son incompatibles, ¿no? ¿Cómo avanzamos en estos dos escenarios que claramente son contradictorios entre sí? Ujú. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo ponderar el daño que este caso ha provocado en nuestro sistema judicial? Y se lo pregunto en el sentido de que inmediatamente después que se conoció el cambio de medida cautelar al abogado Luis Hermosilla, salió un medio o salió una publicación, en este caso el medio de comunicación de Clinic, dando cuenta respecto del rol que jugó la jueza, que por cierto dio o permitió este cambio de medida cautelar. Estamos hablando de la jueza Andrea Díaz Muñoz, en el allanamiento que se registró al inicio de este caso de las oficinas de Luis Hermosilla. Se habla de que hubo un retraso de aproximadamente 37 horas donde finalmente el abogado y sus cercanos tuvieron tiempo para poder sacar información que podría ser clave para esta investigación, y esa misma jueza que cumple ese rol durante ese allanamiento es la que finalmente le cambia la medida cautelar a Luis Hermosilla. Y
obviamente surgen suspicacias en torno a cuáles habrían sido las motivaciones reales, ¿no?, detrás de este cambio de medida cautelar, si efectivamente aquí operó el derecho o derechamente alguna especie de favor. Y usted coincidirá conmigo que no se puede o no puede una democracia subsistir teniendo un sistema judicial que va a estar permanentemente cuestionado por sus decisiones. ¿Cómo lo ve en ese sentido? Como lo decía antes, que bueno que lo mencionaste, porque yo lo deslicé solamente el tema de este permiso o esta gracia que se le otorga a él para que pueda ir a hacer retiros a su oficina. O sea, ¿en qué mundo se otorga este nivel de privilegios a una de las personas que está siendo hoy día formalizada e investigada por el caso de corrupción más grande dentro de nuestro poder judicial? O sea, precisamente por estas razones es que Hermosilla estaba hace unos días atrás privado de libertad, porque se le consideraba un riesgo de que podía agarrar el teléfono y pedir ayuda a sus amigos jueces y cobrar favores. Si finalmente el problema del nombramiento a dedo, para todas las personas que nos están escuchando, el problema de este señor Hermosilla de que nombrara ministros y jueces a dedo y que hiciera gestiones para que llegaran al Poder Judicial ciertas personas, es que después él podía cobrarlo en favores personales, en favores para las redes de poder que tenía con los grandes grupos económicos, y que la justicia al final no se transformara en un acato al derecho, sino más bien en una cadena de cobro de favores. Y eso yo creo que es fatal, porque además tú tienes que pensar que los dos tienen que pensar que estamos dentro de una de las crisis más grandes de seguridad que hemos visto en Chile, a propósito del crimen organizado. Entonces, ¿cómo podemos tener desconfianza en nuestras instituciones? No podemos permitirnos desconfiar ni en los tribunales ni en la fiscalía, porque si no esto se vuelve la ley de la selva y ganan absolutamente terreno a las ideas de los libertarios que dicen, ¿saben qué? Cerremos por fuera, olvidémonos de las instituciones, agarremos un arsenal de armas, cada uno toma una y acá cada uno se las arregla como puede. Yo no creo en eso, no creo en esa fórmula de salir de los problemas o de resolver los conflictos. Sí creo en las instituciones, pero acá las instituciones tienen que ponerse a la altura de la situación país en la que estamos. O sea, si es que los tribunales siguen operando bajo esta lógica de la cadena de favores de Hermosilla, estamos fritos. Si es que en el Ministerio Público se siguen filtrando causas de carácter reservada y no hay ningún tipo de consecuencia al respecto, estamos absolutamente fritos. Porque estas son las instituciones en las que nosotros confiamos para que investiguen, acusen, condenen a las bandas de crimen organizado. Entonces, es el contexto que tenemos y así es como también les tenemos que exigir a nuestros jueces y a nuestros fiscales. Diputada, quiero hacerle dos preguntas en una respecto también a esta información que dio a conocer CIPER también un día después de que se cambie la medida cautelar a Hermosilla, que habla de conversaciones con el ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa. Y una de las cuñas que se destaca en este reportaje es una que le dice justamente este ministro a Hermosilla, la voy a leer para que también la conozcan nuestros auditores y auditoras: tú eres el único que puede revertir esto, basta con que hables con Andrés Chadwick para que él hable con el presidente. Es parte de lo que le dice pidiéndole un favor a Hermosilla respecto a una composición en el Poder Judicial. Habla de un problema más amplio dentro del Poder Judicial, creo yo, o lo planteo de esa forma, usted me dice qué piensa, y también para que Hermosilla pueda ejercer su poder tiene que haber redes o personas que respondan a Hermosilla, y ahí está, por ejemplo, mencionado en varias conversaciones, y usted también sacó su nombre a colación en la conversación, el exministro Andrés Chadwick, que también ha sido cuestionado, por ejemplo, que no se haya incautado ninguno de sus aparatos electrónicos. Y en ese sentido también me gustaría preguntarle qué opina, bueno, primero qué opina de eso, y segundo, qué opina de que una de las justificaciones para que se deje salir a Hermosilla es que, o se cambie su medida cautelar para ser más precisa, es que parte de lo que dice su defensa es que sus contactos ya no son idénticos a como eran antes, y es que básicamente estar en los chats de Luis Hermosilla, dice su defensa, es básicamente estar con lepra. Es parte de lo que plantean. Estoy leyendo una cuña para que no piensen que yo lo digo de esa forma. Y claro, como que cambia de alguna forma la composición de sus contactos, que la gente no querría estar relacionado a él, pero de alguna forma los favores siguen estando, ¿o no? No sé qué opina usted de eso.
A ver, lo primero es que me parece que es lo que decía antes, el hecho de que dos personas, una ex ministro de Estado, otra, un conocidísimo abogado que tenía redes en todos lados, puedan ponerse de acuerdo y concertar incluso con el presidente de la República para resolver, en las palabras del ministro de la Corte de Apelaciones Ulloa, la composición de una Corte de Apelaciones o de una Corte Suprema, es lo más lejos que podemos estar de la justicia. Quienes están ahí debiesen estar por mérito y solamente por mérito, no por ninguna otra razón, porque al final ocurre este efecto de la cadena de favores y que si es que integra, por ejemplo, el caso de la ex ministra Ángela Vivanco, que terminó siendo destituida por una acusación que se promovió dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados, fue esa precisamente. No queremos ministros ni jueces que obedezcan a nada más que a la justicia, que a todo esto es ciega, y la estatua de la justicia tiene una venda tapada en los ojos precisamente porque garantiza independencia, y lo que estamos viendo es absolutamente lo contrario. Lo que estamos viendo son ministros que están preocupados de que queden los que van a votar en un fallo controvertido, como hemos visto, por ejemplo, en el caso Dominga, en favor de los intereses de los que lo nombraron. O sea, eso no puede estar más alejado de lo que es la palabra justicia, que significaría dar a cada uno lo suyo. Acá es dar a Hermosilla lo suyo, dar el expresidente Piñera lo suyo y devolver el favor. Y eso yo creo que nos daña enormemente. Y sobre la otra pregunta que me hacía respecto de las diligencias de Chadwick, yo como querellante en la causa tráfico e influencia en el Poder Judicial solicité la incautación del teléfono o dispositivos del señor Chadwick. Lamentablemente, esto quedó ahí y no se ha avanzado con ninguna medida de estas características, dando una ventaja que no podemos comprender cuando respecto de la presidenta de la Cámara de Diputados se actuó con tanta rapidez que incluso no se respetó que ella estaba en un trabajo de parto el día que se hizo esta diligencia. Luego aparecen antecedentes que al parecer habrían incautado sus teléfonos y dispositivos por error. Entonces, aquí es donde uno no logra comprender cómo realmente opera, porque en el caso de la incautación de los teléfonos, eso es una diligencia que corresponde a la fiscalía. Entonces, la fiscal Claudia Peribancic, que es la que tiene a su cargo todas estas causas y que tiene un apoyo, incluso le dicen la sepulturera, eso porque es conocida por no tramitar las causas más relevantes que tiene o tramitarlas latamente, y eso nos habla de una distancia enorme a lo que las personas hoy día quieren en materia de impunidad, sobre todo por esta sensación de que existen algunos que no enfrentan la justicia de la misma manera que otros. El ejemplo más claro es que existe una cárcel que se llama Capitán Llaver, que es la manifestación de un privilegio a la hora de tener que enfrentar ciertos delitos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué algunos van a Capitán Llaver? ¿Por qué algunos no? ¿Por qué algunos quedan con clases de ética? ¿Por qué otros por robar un balón de gas se van 10 años con pena efectiva a la cárcel? Bueno, aquí está esta red y cadena de favores que nos enteramos gracias al caso Audios. Pero como les decía, la crisis es tan grande hoy día en nuestro país que realmente las instituciones, tanto los fiscales como el Poder Judicial, tienen que estar a la altura. Nos queda un par de minutos, diputada, pero ya que mencionó la situación de la fiscal Peribancic, le respondió a usted, dijo que básicamente sus palabras surgían a partir de un profundo desconocimiento de la labor que realizamos. Eso fue lo que dijo la fiscal Peribancic. Y a partir de eso quería preguntarle precisamente respecto del trabajo que ha hecho la Fiscalía en torno a esta investigación, porque hay quienes creen que efectivamente se ha ampliado tanto el abanico de aristas en torno a la situación del abogado Luis Hermosilla que al final uno cree que, como dice el dicho, ¿no? Por abarcar mucho vamos a terminar apretando poco, que en mucha abarca poco apriete, y que a lo mejor hubiese sido estratégicamente, tácticamente más recomendable enfocarse en una sola arista y de ahí avanzar hasta poder tener algún tipo de resultado. Pero en líneas generales, ¿cómo ha visto la labor de la Fiscalía? A ver, primero a mí no me interesa que la Fiscalía me responda a mí, me interesa que le responda al país en el avance de las investigaciones.
es una realidad que diligencias como la incautación de los dispositivos, teléfonos, etcétera, del señor Chadwick no se ha realizado a la fecha. Es una realidad de que tampoco se ha procedido a la formalización de la investigación en su contra. Lo propio también respecto del ex fiscal Manuel Guerra. Entonces, eso es una realidad, son hechos que me gustaría constatar, ¿ya? Para que nadie pueda decir que nosotros estamos acá hablando desde la ignorancia, desde el conocimiento, ni mucho menos instalando mentiras. No, estos son hechos que cualquier persona, hoy día incluso en nuestro país, en la opinión pública, se puede constatar. En segundo lugar, yo quisiera decir que más que una estrategia errada de a quienes nos interesa que se llegue hasta las últimas consecuencias en estas investigaciones, porque a mí por lo menos sí me interesa que se llegue hasta las últimas consecuencias. Por algo también decidí involucrarme en calidad de creyente. Lo mismo también han hecho los diputados Chiccardini y Manucheri. Entonces, no creo que sea un error que pidamos investigar a todos. Lo que estamos viendo es una efectiva estrategia de la defensa de Luis Hermosilla que se encargó de empezar como a contaminar la escena, de filtrar los chats, de desconcentrar, precisamente para generar este efecto. No sabemos hacia dónde apuntar, porque resulta que están, al parecer, todos involucrados. Y en eso gana Hermosilla, ¿no? En eso gana Chadwick también. Ciertamente ganan ellos en esa pasada, en contaminar la escena y distraernos apuntando hacia tantos lados, filtrando tantos chats, que ya no podemos como seguir un poco el hilo de este caso audios que involucra a muchísimos actores, por cierto que sí, algunos dentro de la institucionalidad aún. Pero esa es una estrategia de la defensa, yo lo adelanté hace meses atrás, y esto es lo que ellos van a hacer. Van a contaminar esta escena hasta el punto que la opinión pública ya no le pueda seguir el hilo, pero nosotros tenemos que seguir muy firmes, y en eso creo que varios, o sea, los que estamos participando también activamente, en otra calidad más allá del ser diputado o ser diputada, como querellantes, hemos sido muy categóricos en que hay que avanzar en la investigación, dando el siguiente paso que vendría siendo la formalización y también la incautación de los teléfonos y dispositivos del señor Chadwick. Lo propio respecto al ex fiscal Guerra. O sea, creo que ahí hay dos personas importantes dentro de este caso que han ido pasando sin pena ni gloria, y yo no quisiera que quedaran en el olvido, porque creo que sería una señal de impunidad enorme y que da también al final instala la desconfianza en tiempos en que solo nos queda el Poder Judicial para no entrar en esta ley de la selva que nos ofrece la extrema derecha, ¿no? Bueno, diputada, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Seguramente vamos a pedir nuevamente su ayuda porque este caso va a continuar hacia adelante, así que nada, la esperamos pronto, que esté bien. Yo cuando quieran, un abrazo. Siempre un encanto estar en Radio Universidad de Chile. Adiós, que esté bien. Gracias, diputada. Y cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos, hacemos rápidamente una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Siga junto a nosotros, ya llega Patricio López para continuar con esta primera edición. Y Connie, nosotros nos reencontramos mañana. Muy buenos días. En este